Rechazan, en principio, hoy día, todos los que tienen un cargo dentro de la jerarquía de responsabilidad, cuanto tenga un sabor de tipo carismático. Ya sabéis que los carismas son las gracias gratis. Por ejemplo, en el caso de Miguel Ángel Poblete, como en el de las niñas de Garabandal, como en las de Esquioga, no digamos ya Bruno Cornachola, que se había comprometido a matar al Papa, que se había comprado el puñal, que lo había grabado, que estaba preparando una conferencia contra la Virgen, que va por título esa que llama la Inmaculada Concepción. Sin embargo, no puede ser más material de derribo. Es cierto que había oraciones de madres, también se convirtió en Santa Mónica por la influencia de los rezos, perdón, San Agustín por la influencia de los rezos de su madre, Santa Mónica. Las oraciones no se pierden nunca, y aprovecho el incidente para decir que los que tengáis, que hoy día los tendréis casi todos, porque la juventud estuvo muy mal como consecuencia del ambiente, al menos en España, voy a hablar de mi tierra, no me refiero a la que no conozco. No intentéis convencerlos. Yo a mis hijos no intenté meterle ningún libro de los muchos que me ha tocado escribir. Y sin embargo no hice más que rezar por ellos. Y llega un momento en que aquel que parecía una bola rasa se convierte en un santo, sin saber cómo ni por qué. Las oraciones no se pierden y es la mejor educación. Meterlo a la fuerza no sirve más que para ponerles en el disparadero de que reaccionen mal y encima cometan un pecado, si no lo dicen externamente, pensando por dentro lo que no debieran pensar. Lo que me sorprendió es que a los 2 minutos llevaban por teléfono y dice que se me ha metido, ya sabéis que tengo alergia al teléfono, pero la manía que tenía que llamaros. No es posible que funcione así. Es posible que haya gente y experiencias, podemos afirmar muchas, no voy a dar nombres ni voy a decir nada de lo que yo he vivido, que lo emplea si tiene fe, para que le encuentre aparcamiento de coche en el día de mucho tráfico. Y es impresionante ver cómo llegas al sitio y está todo lleno, pero en aquel momento sale uno precisamente en la puerta donde vas. Tenemos a nuestra disposición unas fuerzas que Dios nos ha dado, los ángeles custodios, de las que no hacemos ningún caso, y que están puestas por Dios al servicio del hombre, y que son intermediarios, y que son mensajeros para ayudarnos en las cosas corrientes de la vida. Muchos santos invocaban, y os lo aconsejo de probarlo, es impresionante, el suyo y el de la persona con la que iban a hablar, si era una autoridad complicada con la que no tenían confianza y llevaba fama de ogro, invocaban ayuda del otro y del suyo. Y cuando llegaban ahí como una malva, el ogro se había convertido en una paloma. No hacemos uso de los medios que Dios pone a nuestra disposición porque nos falta fe. Y con fe cambian las cosas. San Vicente Ferrer, al predicar, saludaba a los ángeles custodios. Yo no tengo la categoría de San Vicente Ferrer, como es lógico, pero también me hace ilusión el saludar desde aquí, porque aquí no son las personas que hablan, pero multiplicar por 2, están los ángeles custodios con nosotros. Y cuando varios se reúnen, según dicen en el Evangelio, para tratar de temas de esta naturaleza, está Cristo, y Cristo está siempre rodeado de su coro angélico, pero no son las personas que habla aquí, pues una barbaridad si lo consideramos desde ese punto de vista. El cardenal Journet afirma, si los ángeles se revelan ciertamente, pero solamente aquellos que les aman y les invocan. Y Monseñor Escrivá tiene en su obra El Camino: ten confianza en tu ángel custodio, trátalo como a un entrañable amigo, porque lo es, y él sabrá hacerte 1000 servicios en los asuntos ordinarios de cada día. Al conducir el coche, meter el volante que os ayude. Veréis cómo las cosas salen mucho mejor y los problemas de tráfico se resuelven de maravilla. Ya en el Éxodo nada menos se habla de ellos, de esta su función mensajera, como aquel Jacobo que veía subir y bajar por la escala llevando las oraciones y comunicando la tierra con el cielo. Y en el Éxodo se dice, si obedeces, si escuchas al Señor, si obedeces a sus mandatos, seré enemigo de tus enemigos y oprimiré a tus opresores y tu ángel marchará delante de ti. Perdonad el inciso, me he salido del tema, pero quería, ya que no voy a hablar del ministerio de los ángeles, por lo menos dar esta especie de chispazo de recuerdo de los sueños. Es en sueños, y habrá señales en el sol. Imaginaros si hay señales en el sol. El tema del Papa actual es el lago del sol y es el trabajo del sol. Las maravillas que se están viendo en las fotografías que estoy sacando en muchos sitios, que algunas podrán ser más o menos imaginarias, pero en otras se ven realmente prodigios indiscutibles. El trabajo del sol, el milagro del sol, la reproducción del milagro del sol de Fátima, que Pío XII tuvo 4 ocasiones de
jardines del Vaticano de contemplar. Habrá señales en el sol y en la tierra sangre, por lo menos en España la tenemos, aquí afortunadamente no. Sangre y fuego es el castigo del fuego, el diluvio del fuego que viene como castigo, y columnas de humo. Hay muchos videntes que te dicen de pronto cuando te cuentan, pues apareció una columna de humo. Yo en una ocasión cuando le oí decir aquello, y hizo la señal de que sí, la columna, disparé la máquina. Y en la fotografía me salió la columna, yo no la vi, como es lógico porque no soy vidente. Pero estos pequeños milagritos, estas gracias de tipo carismático, se nos dan para afianzar, firmar nuestra fe y marcarnos nuestra misión, de la que cuando te escapas recibes bofetadas por todos lados. Yo realmente intenté escaparme muchas veces porque me parecía este papel de pura amateur que estoy haciendo ahora un poco impropio de las circunstancias personales que en mí concurrían. Algún día os contaré la historia. Hay proliferación de videntes conforme estaba anunciado. Y hay que tener cuidado, porque como decía San Ignacio, existe el difícil problema del discernimiento de espíritus. Pero el diablo y sus secuaces, dentro de ese orden preternatural que defienden los teólogos y que existe realmente, el diablo y sus secuaces existen, aunque intentan convencernos de que no existe. Existen, y de ahí todas esas sesiones de espiritismo, que como es lógico, esos espíritus no tienen nada de bueno, pero sin embargo los fenómenos que se dan cuando no hay trampa son fenómenos auténticos. Por eso a pesar de los años continúan, y por eso se han creado con dotaciones fabulosas, se han creado las cátedras de parapsicología para intentar explicar, y realmente las explicaciones que dan por no reconocer la existencia de Dios, alguna puede que os cuente luego, son de lo más divertido que os podéis imaginar. El asunto está en destrozar la fe, que la gente no crea, pero el diablo existe, y Dios consiente que el diablo actúe y respeta su libertad, entre otras razones, porque estamos en periodo de merecer y tiene que probar a los hombres. Yo a veces he dicho en alguna ocasión que si el diablo no existiera, tendría que inventarlo, que crearlo. Es casi una institución divina, es un medio para poder probar en el periodo en el que vivimos, que es el periodo de merecer, poder probar a los hombres, si no sería muy fácil. Si Dios con su poder omnipotente quisiera convencernos a todos de que las apariciones son verdades, que el castigo viene y de que se salvan los que estén en línea, y lo demostrara con unos y con otros, si Él quisiera, haciendo milagros uno tras otro, pues la cavidad del mérito no existiría, pero todos tendrían una fe inconmensurable. Ahora no, ahora hay que merecerla, hay que estudiar la interferencia, y hay que ver cómo llega el calamar y suelta la tinta e intenta confundir. Hay que saber distinguir, hay que afrontar el tema del discernimiento de espíritus. El espiritismo existe y está condenado con la Iglesia, muy bien condenado, lo cual no quiere decir, yo conozco un caso de gente que no creía nada, que se ha metido en el juego espiritista y que ha recuperado la fe, porque ha recuperado la fe en el diablo. El que recupera la fe en el diablo tiene que acabar reconociendo la existencia de Dios. Es decir, que lo que cuesta creer es que nosotros nos morimos en esta vida tan corta, que como decía Santa Teresa, es como una noche en una mala posada y que pasa rapidísima y fugaz, y que llegamos a viejo como yo he llegado y casi no me he enterado, parece que estoy empezando a nacer, pasa como un relámpago, y pensar que nos entierran, que nos convertimos en polvo, que desaparece todo, y que sin embargo desde el primer momento estamos funcionando en otras gracias. Eso cuesta creerlo. Pero cuando ya uno ve esos prodigios, en este caso concreto que me estoy refiriendo, me decía, mira, yo fui medio en broma y le pregunté ¿en qué se movía la mesa? Dice, la mesa, y un sillón que había que se levantó 1,5 metros y cayó rompiéndose una pata. Y claro que el hombre se encuentra con que hay un mundo, al ver que no era el truco, que está por encima de lo que nuestra razón comprende, porque a Dios no lo podemos comprender, pero tampoco lo podemos sentar, procesar ni sentar en el banquillo. Hay pues que lograr la fe en estas verdades que nuestra razón en principio rechaza, y con la fe conseguiremos obrar y hacer auténticos milagros. A Dios no podemos verlo cara a cara, pero sin embargo podemos presentirlo perfectamente a través de los reflejos. Es un caso parecido, yo me atrevería a decir, a un prisionero que está encerrado en una casucha de tablas mal construida y no hay ventana, y no puede abrir la ventana y mirar el sol, pero sin embargo por las rejillas de la mala construcción
se cuela la luz los días del sol y sabe distinguir cuando llueve, cuando no llueve, cuando no. Pues nosotros tenemos que creer en la existencia de Dios a través de los reflejos que nos está mandando a montones, a través de las estigmatizaciones que se están dando y que nadie entiende, sobre todo cuando se abren las llagas y cicatrizan de pronto sin dejar ni rastro, con la instantaneidad de lo milagroso, a través de las marchas y caídas estáticas, a través de las sangraciones de imágenes. Yo tengo una imagen que me regaló el Bernal Rivera cuando me casé, de madera, una talla preciosa, que me sangró 5 veces, y tengo los paños empapados en sangre, y tuvo durante mucho tiempo el perfume sobrenatural de cada sangración impresionante. Se está dando a montones por todos sitios, porque Dios está ayudando, porque la Virgen está intentando salvar a la humanidad, cumpliendo el encargo que le dio al pie de la cruz. Y están las comuniones místicas, unas visibles, como en Chile se están dando, otras invisibles, unas que salen en fotos y en películas, otras que no salen. Y está el perfume sobrenatural que se estaba multiplicando por doquier. Yo en una ocasión, yendo a un sitio de peregrinaje, para hacer menos pesada la explicación, me he hecho alguna anécdota de vida, no sé si procede, mi intención es buena, me encontré con que rezaban el rosario las que venían en un coche muy grande, que entonces íbamos a menos de personas, entre ellas los videntes, unas diciendo Santa María, Madre de Dios, y otras añadían Madre de Dios y Madre Nuestra. Y yo corté el rezo y dije, oye, consultar, no podíamos rezar todos de una forma o de otra. Y entonces a los pocos momentos la vidente dice, la voz de la Virgen por dentro de la locución me está diciendo que le gustaría que dijéramos Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra. No tendría importancia ninguna, para mí al menos, escéptico en principio, la respuesta, si no fuera porque en aquel momento el coche se inundó de un perfume sobrenatural inconfundible. Era la rúbrica, la confirmación de que lo que decía aquella mujer no se lo inventaba. Y está la iluminación de estampas. También tuve oportunidad de vivir una de ellas cuando murió el Padre Pío. La última carta que dictó el Padre Pío me la dictó a mí. Y en ella me decía, no puedo apenas respirar, estoy en la tumba, estoy muerto, muerto. Y el que la copiaba me añadía, que era un sacerdote de Natilio Nevrisolo, me decía, para que vea usted cómo son los sufrimientos de los místicos, porque nadie pensaba que se iba a morir hasta el año 1982, porque él había dicho que moriría en el año 82, y se refería al año 82 de su vida. Sin embargo, se cumplió la segunda profecía, moriré el día en que se termine la cripta que me están preparando mis hermanos que quieren enterrarme aquí. Terminó el día 22 de septiembre, bajaron a bendecir la primera hora, bajó él a conocerla y a visitar su tumba, y por la noche de esa noche se murió. Se cumplió la profecía porque Dios no engaña y lo que viene por vía mística y vía sobrenatural se cumple siempre. Y tenemos ese otro reflejo del don de lenguas, de las levitaciones, de las bilocaciones, más todas esas chambas providenciales que estaréis viviendo muchos de vosotros, esos acontecimientos con que nos habla Dios, la providencia que gobierna nuestras vidas y gobierna la vida de las naciones y de los pueblos. El tema de la providencia siempre me ha impresionado. El primer trabajo que hice antes de meterme en estas lides, cuando era estudiante, trata de la providencia de Dios. Puede que lo publique algún día con otros que tengo de fechas posteriores para ver la evolución del pensamiento, por esa curiosidad. Pero para describir la fe, ¿cómo explican el don de lenguas? Yo en una ocasión viví un don de lenguas. Era una peregrinación, venía la vidente que me he referido antes, era una andaluza, con un acento cerrado, que no la entendíamos ni los españoles. Y veo, me quedo en medio, que una inglesa la habla en inglés y ella habla en el andaluz cerrado. Y aquello era una conversación fluida, alegre. Y al terminar le dije, bueno, Carmen, es que tú entiendes en inglés. Y dice, sí, me hablaba muy bien en castellano. Voy al inglés, ¿usted entiende el castellano? Sí, me hablaba muy bien en inglés. El don de lengua existe, se ha dado siempre y se sigue dando ahora. Son fenómenos de estos reflejos para creer en Dios. Y entonces me encuentro con que en la obra del padre González Quevedo, jesuita, creo que ahora ya no está en la orden, en la página, si no recuerdo mal, 34, obra titulada ¿Qué es la parapsicología?, se enfrenta con el tema del don de lenguas con motivo de un niño que había, sin saber chino, había empezado un buen día a hablar chino. Y da la siguiente explicación. No se asuste. Si uno pasa por la acera de un hotel donde hay un chino, el inconsciente aprende el chino, pero como el inconsciente y el consciente no se comunican, pues uno no sabe que sabe chino. Ahora, si te dan un golpe en la cabeza en virtud del cual el inconsciente se comunica con el consciente, pues aquel señor que no sabía que hablaba chino, pues habla chino a la perfección. Ya ha dado una explicación científica que viene todo en un libro serio. Y en la sacación de imágenes, el aporte. Cuando yo lo consulté con un parapsicólogo amigo, bueno, el aporte quiere decir que tú piensas que tu sangre
pues puedes ensangrentar una imagen y entonces tu sangre sale y se pega. Y bueno, y en el caso aquel en que yo, por razones que habían ocurrido antes, no voy a contar el caso, pensé que podía sangrar mi imagen en un cenáculo que estaba. ¿Qué pasa? Que desde el restaurante yo, ya desaparecido ahí en la calle Serrano, subió las escaleras, salió a la calle Serrano, recorrió mi sangre por el aire 8 kilómetros, llegó a Santiago Bernabéu, dio la vuelta, cogió Avenida Perón, entró por una calle lateral y allí en el octavo piso, aún le dije en broma, no sé si cogería el ascensor o la escalera, mi sangre llegó a la imagen. Y con todos, que además suelen ser parecidos a los de otros sitios, pero que no tienen explicación, con las levitaciones, con la vela allí que le estaba lamiendo sin que se quemara ni lo notase, con todo lo que en definitiva se ha dado allí, la apertura de los estigmas que se cierran instantáneamente, que es la parte del caramelo y las pruebas que nos dan para que creamos en ese prodigio, para que tomamos en serio, y esos mensajes que no puede inventar un niño inculto, que tenía 17 años cuando empezó y que coinciden con lo que se dice en el mundo entero por parte de la Virgen, con los mismos prodigios y los mismos milagros. Pero los que estéis cerca de él tenéis que ayudarle, que protegerle para que la influencia maléfica no entra, para que aquello no acabe prevaleciendo lo malo sobre lo bueno, y una de las muchas apariciones que existen que deben de triunfar se queden en nada, porque además de eso depende incluso la salvación de Chile. Tenemos pues que estar protegidos siempre con la coraza de la oración, la coraza de la humildad y con nuestro buen comportamiento. Y no temer, porque aquel que busca el reino de Dios y su justicia es verdad, que lo demás se le da por añadidura. La Virgen nos protege y nos protege con delicadeza de madre. Cuando en el último mensaje, el antepenúltimo que hubo allí, que estuve presente, lo pude vivir de cerca. Después, en la última que tuvo, que ya fue solo la niña con la Virgen, me dijo, el mensaje lo mandé a través del ángel San Miguel, porque no me atrevía a decirlo yo, porque me daba pena. Es decir, que estés en los últimos avisos, que ya viene el castigo, que ya no se puede eludir, que le daba pena. Supone que es una madre de corazón bueno. Desconfiar de esa gente que todos tenemos alrededor, que vienen muy contentos a darte una mala noticia, cuando hay verdadero amor, cuando es una madre como la Virgen, se sigue otra táctica muy diferente. Y tranquiliza ante los riesgos que nos amenazan, riesgos que no podemos eludir, castigo que no podemos eludir ahora ya. Pero sin embargo nos tranquiliza y nos dan los libros sagrados las señales, y lo confirma a través de místicos y santos. Y por la Virgen, a través de sus videntes, tenemos ya resuelto el crucigrama, y para tranquilizarnos dice, pero no os preocupéis, igual que entraron los 8 en el arca de Noé, los que están llamados a salvarse no se enterarán de lo que viene. Sí tiene importancia, cuando sabemos que se va a salvar no 8 personas, sino una tercera parte de la humanidad. Esto no quiere decir que eludan el castigo, lo eludirán los elegidos, o los que quieren instituir el reino, con ese pequeño grupo de elegidos con el que va a instituir un reino, como ha dicho muchas veces el Señor en sus manifestaciones. Los demás es fácil que no lo sufran, pero otros lo sufrirán, pero se salvarán. Yo estoy seguro de que cuando a través de los medios de difusión, de la prensa, de la radio, de la televisión, se pueda decir el aviso que ha ocurrido, este fenómeno tiene la explicación de que se anuncia aquí, aquí, allá. Bueno, pero habrá muchos que dirán, bueno, una casualidad. Pero luego el milagro, y el milagro y tal, hombre, anunciaron un aviso de milagro y sale el milagro. Y a lo mejor siguen resistiendo. Y luego el segundo aviso, oye, pues ha cumplido el segundo aviso, la cruz, y ilumina la noche como si fuera de día. Y puede que resistan también, pero cuando llegue el momento, después de haber oído todo a través de los medios, que vean el fuego que viene, sufrirán el castigo del cielo, pero tendrán la reacción final. Y no olvidemos que uno se condena si quiere, tiene la oportunidad de salvarse. Y en esto voy a aludir a un testimonio de muy poca fuerza realmente, pero que sin embargo recoge la verdad. El final de una obra que todos conoceréis, el Don Juan Tenorio de Zorrilla. Allí acaba, el verso no es exacto porque no lo recuerdo, pero la idea aproximadamente es algo así. Si un punto de contrición da al hombre la salvación, algo público y notorio, que es el Dios de la clemencia, el Dios de Don Juan Tenorio. Así acaba la obra. Es decir, que puede tener ese arrepentimiento, para eso está el purgatorio, pero gracias a ese acto de la misericordia de Dios, el castigo, como dice la Virgen, es un acto de la misericordia de Dios, muchos llamados a condenarse no se condenarán porque sabrán reaccionar en el momento futuro.
¿Y qué es lo que va a venir si el crucigrama está resuelto? Me vais a decir. Pues adelantando ideas, como aconsejan cuando hay que confesarse pecados gordos, que los más gordos se libran por delante, os voy a decir, luego lo demostraré, si no en esta charla en la que podamos dar, si hay oportunidad de dar otras, que viene primero un aviso. Y ese aviso, del que ya se habla en Garabandal y en otros escenarios celestiales, consiste en un estado de susto, de pánico, quizá como consecuencia de alguna amenaza, quizá de algún astro que se va a precipitar sobre la Tierra, porque Conchita también en una ocasión me dijo, no te voy a decir en qué consiste, únicamente te diré que empieza por A. Y digo, pues será un asteroide, pero confirmando todo el mundo que el asunto no tiene solución. Luego no pasará nada, pero producirá un estado de pánico que irá acompañado de una luz de mente para poder conocer el estado de tu conciencia, como esos que se ahogan y parece que como una película ven toda su vida para poderse arrepentir o para poder reaccionar. Por eso Conchita decía, los que mueran en ese primer aviso no será por la violencia del aviso, será por la impresión. El segundo es el milagro, y el milagro es la visión de la Virgen para todos los que en las debidas condiciones vayan, cuando se anuncia el milagro, a esos escenarios celestiales donde se ha avisado el milagro. En Fátima la Virgen dijo, me apareceré 7 veces, y en Fátima no se ha aparecido más que 6, falta la 7ª, coincidirá con la misma manifestación del milagro, pues en Garabandal, en Chile y en todos los sitios donde se ha venido anunciando el milagro. Que en el Apocalipsis viene cuando se habla de la Virgen, con una corona de 12 estrellas y con la luna bajo sus pies, etc. Viene la descripción en el Apocalipsis, que es un libro que parece impenetrable, pero que nos lo van a revelar muy pronto y que vamos encontrando ya muchas explicaciones en él. Hablan de un posible desencadenamiento de la Tercera Guerra Mundial, la llegada del Anticristo, que está ya, yo creo que funcionando, sabemos más o menos, está anunciado en otros mensajes que coinciden, qué año nació, y tiene que estar en una posible actuación de manifestación inmediata. Ese Anticristo que es recibido por los judíos como si fuera el verdadero Mesías, porque como sabéis los judíos siguen esperando al Mesías, no quieren reconocer el deicidio, no quieren considerarse responsables de lo que hicieron, y como no creyeron en Cristo cuando vino por primera vez, siguen esperando al Mesías. Y cuando vean que se presenta el Anticristo, pues el Anticristo, ante los milagros y los prodigios que hará, lo reciben como el verdadero Mesías. Luego viene el segundo aviso, que es una cruz, ilumina la noche como si fuera de día. Un montón de videntes con los que he tenido tratos y en libros que hablan de ellos describen exactamente igual a cruz. Entre ellos tenéis un libro relativamente antiguo, y es el de Sor Faustina, la monja polaca. Esa monja polaca que está beatificada ya y a punto de canonizarse, y que tanto afecto le tiene el actual pontífice. Y luego viene el castigo. El castigo es un diluvio de fuego que purifica a la humanidad, y tras ella el reino de Dios, la parusía. Pero el reino de Dios, que a mí me gustaría explicaroslo en qué consiste, no en esta charla, pero si en otra sería oportunidad. El reino de Dios es un tema tabú. Yo estoy seguro que no habéis oído hablar del reino de Dios en ningún sitio, en ningún cursillo mariano, en ninguna convivencia, en ningunos ejercicios espirituales. Un tema tabú que no se atreven, cuando es lo más importante. Por eso la Virgen viene a decirnos lo que va a venir, pero viene como precursora de Cristo en su segunda venida, a explicarnos en qué consiste la segunda venida y cómo se ataca. Esta Pitita Reblejo, no sé si a qué veces hablar de ella, son de esas mujeres que salen en los periódicos del corazón, casi como la princesa Carolina, que fue embajadora, una gran fortuna, hija de un primer banquero, que está en grandes fiestas sociales. Pues a través de unas cosas que le pasaron, pues se le dio un apóstol impresionante. No deja de ir a las fiestas porque es obligación, porque su papel de embajadora lo obliga, sus compromisos sociales, está siempre con los reyes, con tal y cual. Pero esta mujer escribe unos artículos magníficos, inspirados, y entre ellos en el periódico de más categoría de España, que es el ABC de Madrid, y publicó uno donde hablaba del reino de Dios. Se le echaron encima, hubo una carta dirigida en la sección de cartas al director de un tal José López, que firmaba diciendo que era sacerdote. Y decía, pero ¿qué es eso el reino de Dios? Pero si el reino de Dios no existe. Yo digo, pero ¿qué sacerdotes hay?
Si en la misa todos los sacerdotes tienen que decir: líbranos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo, que es un dogma de fe. ¿Cómo un sacerdote no se ha enterado de lo que dice en misa? O es que no dice misa, claro. Todos los días hay un ataque contra todo lo que signifique trascendente en estos momentos. Por eso la señora en todos los mensajes que da acaba diciendo: los seglares serán los que salvarán a mi iglesia. No porque los sacerdotes no sean santos, sino porque los sacerdotes santos te animan por lo bajo, pero tienen la mordaza puesta, han hecho voto de obediencia, no pueden saltarse las órdenes de los superiores, no pueden entrar por un camino que no les dejan en plan de desobediencia y tienen que callarse. Y por eso la Virgen dice que serán los seglares los que salvarán a la iglesia. Ya en María Valtorta, esa mística que describe toda la vida de Cristo, y es algo impresionante, cuando habla de Cristo resucitado, en el segundo sermón a sus discípulos ya le habla de cómo los sacerdotes apostarán, entrarán en la apostasía general, muchos de ellos, y habla, distingue, y habla de con pequeños pececillos seglares y humildes edificaré mi iglesia, pero aquellos sacerdotes que estén en línea con ellos, esos no serán dignos, como serán los seglares, sino dignísimos, es decir, que distingue, que es un distingo que tenéis forzosamente que hacer y que os lleva a algo que puede escandalizar a un sacerdote que habrá aquí. En estos momentos la obediencia ciega es peligrosísima. Obediencia según ante quién, pero ante un enemigo pagado por Moscú y que va a hundirte al infierno, como dicen todos los mensajes de la Virgen en estos momentos, no se puede adoptar una postura por comodidad de obediencia ciega. Pero era un gospel donde sale Cristo de payaso. La Conferencia Episcopal Española, de esta España que dicen que es la tierra de María Santísima, presidida por Monseñor Tarancón, el que no dejó entrar la Virgen de Fátima en Madrid porque manchaba Madrid, tuvieron que dejarla en Guadalajara y tuvimos que ir desde Madrid a Guadalajara para honrarla como se merecía, la tierra de María Santísima, convocó la Conferencia Episcopal para que, saliéndose de su misión específica y concreta, y por primera vez en la vida, crearan un premio de teatro, el Premio Bravo, para condecorar la obra de Gospel, porque Cristo salía disfrazado de payaso. Y en Zaragoza hemos tenido, afortunadamente fue un día nada más, un homenaje que le hice al alcalde de Zaragoza, socialista, se lo eché en cara, porque fue la indignación, lo hicieron por sorpresa. Y fue un solo día, y en el parque es un sitio donde siempre se ha ido a hacer porquerías, es decir, que parece que había una cierta justificación. Sacaron a nuestra queridísima Virgen del Pilar, reina de la hispanidad y de la raza, y la sacaron con bigotes bailando con Jordi Pujol. Y entonces, el que había sido en la época franquista, el que había sido alcalde muchos años, Rodrigo Melaguna, muy amigo mío, que es el presidente de los Caballeros del Pilar, que sucedió a mi padre cuando murió como presidente de los Caballeros, pues no pudo menos que escribir una carta, porque tiene mucha gracia, no muy socarrón, pero mucha gracia, en la prensa, en donde decían, porque era una compañía de catalanes, ahí entre los catalanes y los aragoneses hay cierto tirantez, entre otras cosas porque se nos quieren llevar al agua de Ebro, y han propuesto y están apoyándolo el gobierno en todo el mundo, un desvío porque hay aguas sobrantes, para dejarnos sin agua, ¿no? Y con eso hay una indignación. Y él decía que venían a llevarse el agua y que encima venían a ofender a la Virgen. Y él, que era muy religioso, decía: me parece muy mal que ofendan a la Virgen, pero si quieren ofenderla, que se metan con la de Montserrat, que la tienen más cerca y además es negra. Hoy nos habla la Virgen y el Señor por medio de los videntes. Y los videntes, conviene que sepan ustedes que son tubos de órgano. Unos tubos de órgano que, según la preparación natural y espiritual de cada uno, suena mejor o peor, más o menos desafinado, pero lo que no pueden hacer, y están haciendo muchos por culpa de los seguidores, lo que no pueden hacer es convertirse de tubo de órgano en pianista. Y entonces, en vez de interpretar ese tubo de órgano como un altavoz, como mejor ustedes hablan, un altoparlante, pues lo convierten en un micrófono, en una especie de teléfono para hablar a través del vidente con el más allá. Y claro, el vidente que se sube al pedestal y que le preguntan y que dice: pues fulano es bueno, pues tal vidente es malo, que se sale de su cometido y de su papel, pues claro, acaba saliéndose de su función.
son tubos de órgano para transmitir lo que oyen sin juzgar, sin meterse, sin salirse de su papel, sin contestar a esas preguntas que se le hacen. Pero señores, si yo en un cenáculo maravilloso he visto a una señora aprovechándose que estaba la Virgen hablando a través de la vidente, el preguntarle si le parecía bien que vendiera una lavadora rota. Es decir, que ese papel es el que es absurdo por parte de los seguidores y por parte de la vidente que se permite contestar. Se salen de su papel. Y hay que tener mucho cuidado. Yo estoy observando que hay gente que tiene una gracia enorme en un sitio y se entusiasma con aquella aparición, pero en cambio ya no quiere ir a hablar de otra. El día de recibir la gracia en Lourdes no quiere hablar de Fátima, la ha oído en Garabandal, pues no quiere hablar del Escorial, la ha tenido en el Escorial, no quiere saber nada, y crean un enfrentamiento como el que será en fútbol entre el Madrid y el Atleti. Pues claro, la Virgen no es un balón, es decir, que no podemos hacer esos enfrentamientos. Yo recuerdo que viví maravillas en un sitio que era lo de Fátima, que se llama La Deira, y se lo aconsejé a un secretario del juzgado cuya mujer, muy buena persona, se convirtió en una santa, era ya una vidente estupenda, está estigmatizada además, una mujer extraordinaria, donde Dios la ha ido puliendo, y lo mandé allí y le hablé de que ahí se da la comunión visible que enseña la lengua, la vidente, porque no puede traer la forma. Le conté como yo lo había visto, la primera vez había sospechado un poco, cuando me la enseñó por segunda vez, a la media hora ya la vi porosa como la de las iglesias, y a la tercera con una luminosidad azulada maravillosa, como una prueba clarísima de un prodigio del mirador. Ah, pues tengo que ir yo a ver aquello. Y vino y dice, esto es una cosa de circo, esto es una cosa ridícula, pero ¿a quién se le ocurre defender esa comunión invisible, enseñando la lengua, enseñando las formas, sin poder atragar? Esto no es lógico. Y de repente, hablando por teléfono, porque él estaba en Sevilla y yo en Zaragoza, oye, espera, que mi mujer me parece que está en esta sitio de llamarlo. Me llama y me dice, oye, una comunión visible. Y yo dije, hombre, como la de la Deira. Y dice, no, la de la Deira no, la de mi mujer es la auténtica y la verdadera. No podemos hacer esos distingos, es la misma Virgen, se está manifestando por todos los sitios. Hay que buscar la coincidencia de los mensajes para poder defender como verdad absoluta, aquello que sabemos que está libre de interferencias porque es universal y general y responde al vocabulario propio de la Virgen. Y ahora entro, aunque está casi acabando, en el tema propio de la charla de hoy. Y yo pregunto, si se anunció la primera venida de Cristo, ¿por qué no se va a cumplir la segunda igual que se cumplió la primera? Y vamos a ver cómo en el Antiguo Testamento se anunció la primera venida de Cristo. Ya en el Génesis se dice, no lo reconocieron fracasado como varón de dolores. Se profetiza el lugar de su nacimiento, Belén, y se dice, de ti haré yo salida que ha de dominar en Israel. Se marca el tiempo, igual que está marcado el tiempo de la segunda venida, de la actual, como veremos ahora. Judá no perderá su cetro, ni le faltará caudillo hasta que no venga el que ha de venir. Por eso lo esperaban cuando la dominación romana, porque habían perdido el cetro y no tenían caudillo. Y será más tarde, ya alude a nuestros tiempos, y será más tarde el gran esperado de la gentilidad. Es una finalidad de estas charlas, darnos cuenta de que como precursora de Cristo, la Virgen nos anuncia que tras el castigo vendrá el reino de Dios, que es la época gloriosa, la época del Espíritu Santo, la época del reino del amor y de la paz, y hay que prepararse para entrar en ese reino. Será el gran esperado de la gentilidad. Fijaros que aquí se anuncian las dos venidas, y en la segunda no se aluda a los judíos, porque los judíos siguen confundidos, se han confundido mucho tiempo, siguiendo al anticristo. El pueblo judío es uno, y el pueblo de los gentiles somos nosotros. El primero fue el que entró por el camino de la elección en primer lugar. El segundo es el que entrará por el camino de la contrición en el segundo lugar. Y sigue la Biblia diciendo, él será concebido y nacerá virginalmente de la Virgen por excelencia, a la que el Espíritu Santo hará fecunda. Las palabras exactas dicen, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo que tendrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Sus preferidos serán los pobres. Esto realmente pues es una afirmación que existió desde entonces. Claro que al hablar de pobreza se refiere a los que, si les ha tocado, han tenido suerte y tienen riquezas, sepan tenerlas desplegándose y empleándolas para ayudar y
para servir a los demás. Porque en aquella época ya se habló de que era más difícil que un rico entrara en el reino de los... un camello entrara por el ojo de una aguja, un rico por el reino de los cielos. Luego vino el protestantismo con Lutero y con Calvino y destrozaron esta idea. Entonces ya promocionaron la cosa de enriquecerse como un mérito más ante los ojos de Dios. En su reino, a este punto lo hemos llegado, pero está anunciado, todo será amor y caridad. Luego se dice, pero esto no llegará hasta tanto que con duros golpes de su vara no haya purificado la tierra de tanto crimen y tanta abominación. No podemos esconder la cabeza bajo el ala por no asustarnos. No sucederá ese reino de amor y de caridad hasta que con duros golpes de su vara no haya purificado la tierra. Esa purificación que se hace como esencia, fundamento de la mayor parte de las purificaciones, con el dolor, con el sufrimiento y con el fuego que purifica y que limpia. La primera venida será con tanta suavidad, silencio y humildad que muy pocos se darán cuenta, como no se la dan de la caída del rocío o del agua sobre el vellocino. Así fue. Los judíos no se dieron cuenta de la venida. Y cuando en el Sanedrín, donde había algunos como José de Arimatea, que quiso defender al Señor, y habló de los prodigios y milagros y de que había resucitado a Lázaro, lo atribuían como hacen ahora muchos miembros de la jerarquía ante los procesos y milagros que se dan. Eso es fruto de los milagros del diablo. En aquella época, aquellos milagros se los atribuyeron a Belcebú y cometieron el deicidio. Y dio la casualidad de que en todo aquel follón no había más que un gentil. Cobarde, no podemos defenderlo. Me estoy refiriendo a Pilato. Pero Pilato fue el único que hizo todo lo posible para defender a Cristo. Fue el único que, influido por su mujer, siempre las mujeres influyen en los hombres, pero esta no tuvo fuerza decisiva suficiente, pues no quiso por el sueño que había tenido condenarlo. Y lo flageló para ver si así se apiadaban los que estaban pidiendo su crucifixión y su muerte. Y posteriormente, al ver que no los convencía, soltó a Barrabás, que era el enemigo público número uno, para que eligieran diciendo ante esta. Y al final, cuando vio que ya no había solución y le amenazaban con denunciarlo al César, pues ya por cobardía y por miedo, pero no cabe duda que nuestro representante se portó mal, pero no del todo mal, porque aún intentó por todos los medios salvar al Señor. Vivirá en Nazaret y empezará su vida pública en Galilea. Se cumplió. Su reino será inconmovible y eterno. Su trono se alargará siglo tras siglo, que es lo que va a venir. Con todo, su imperio le costará la vida y tendrá que morir, lo que ya ocurrió. Pero su sepulcro será glorioso y objeto de veneración por parte de todas las generaciones del mundo. Le adorarán los reyes de la tierra y los pueblos todos le servirán con amor. El Mesías será el deseado de todos los pueblos y naciones. Isaías nos dice cómo la ira de Dios dejará desolada la tierra, exterminando de ella a todos los pecadores, hasta las estrellas. Esto tiene que venir y está anunciado recientemente en muchos mensajes. Hasta las estrellas atemorizadas perderán su luz, el sol se ocultará y la luna dejará de brillar. Todo esto está anunciado en los días de tinieblas. Todo quedará envuelto en tinieblas, inundado por plagas, en castigo de la impiedad de los impíos, cuyo orgullo y soberbia confundiré. En términos parecidos, yo podría daros una lata imposible hablando de Joel, de Habacuc, de Sofonías, etc. El Mesías obrará grandes milagros en favor de los judíos. Los obró. Aun cuando morirá de muerte cruel, resucitará glorioso y triunfante de la misma muerte. Se cumplió. Sortearán su túnica y morirá en la cruz. Se cumplió. Como veis, se cumplió en la primera venida todo lo que estaba anunciado en el Antiguo Testamento. Por eso la pregunta mía es, ¿y por qué no se va a cumplir lo que está anunciado en el Antiguo y en el Nuevo con respecto a esta segunda que tenemos en las puertas? También en la primera de los Corintios se dice, resucitó de entre los muertos, porque si por un hombre, Adán, vino la muerte, por otro hombre, Cristo, vendrá la resurrección de los muertos. Y también estaba anunciado y se ha cumplido el gran pecado del pueblo escogido, la muerte de Cristo, con aquella frase. Yo le rezo todos los días a un fundador que es un santo,
Y sin embargo, por ese miedo querer quedar bien con los que puedan mandar y tal, si cogéis de una obra de Dios que no quiero citar, si cogéis la obra del Rosario, os encontraréis que al llegar al misterio de la ascensión, dice: y aparecieron dos hombres con vestidos refulgentes que les dijeron: ¿qué hacéis ahí mirando al cielo? Cortaos. Ya no dice lo importante, modifica, se permite modificar un texto del Evangelio para no decir ese mismo Señor que habéis visto marchar es el que tiene que venir. Lo tiene que completar, lo que en cierto modo faltaba la pasión de Cristo y que vino representado simbólicamente en la misa con la gota de agua con la cucharilla hecha en representación del sufrimiento humano. Y se han pedido almas víctimas, como fue Teresa Neuma, como fue el Padre Pío. Me encantaría hablaros de la biografía de estos santos. El Padre Pío, Teresa Neumann y Catalina Almerís, que han ofrecido voluntariamente el ser víctimas para poder compensar y equilibrar el fil de la balanza de la justicia de Dios. Pero como ahora ya vemos que eso no puede ser tal como está el mundo, pues ya el castigo para equilibrar esa balanza se impone desde arriba y viene desde arriba. Pero es importante, y me gustaría que os quedarais con esta idea, con el gran sufrimiento que hay en el mundo, el no abrazarse a la cruz con resignación. Hay que abrazarse a la cruz con alegría. Hay que ser consciente de que el sufrimiento, si lo elevas y lo incorporas a la pasión de Cristo, es un sufrimiento rentable. Es algo así como si a vosotros os dijeran: te va a doler esta noche la cabeza y las muelas terriblemente, pero mañana te va a tocar la lotería. Yo os aseguro que sufriríais muy a gusto. Tenemos que ser conscientes de cómo nuestro sufrimiento podemos convertirlo en algo positivo, en algo rentable. Puede ser de un valor enorme, extraordinario para nosotros y para la humanidad. Y se sufre por ahí a montones y nadie es consciente de esta verdad, porque esta verdad, por desgracia, apenas se predica. Y está marcado el tiempo. Recordad que la primera venida se produjo con aquella frase: Judá estará bajo los pies, perdón, la primera frase es: si Judá estará bajo los pies de los gentiles, no, Jerusalén estará bajo los pies de los... Judá no perderá su cetro, perdonadme, tengo muy mala memoria. Judá no perderá su cetro ni le faltará caudillo hasta que no venga el que ha de venir. Por eso les he dicho antes que lo esperaban cuando la dominación romana. Pues el periodo segundo de la venida de ahora, de la parusía, que se llama la segunda venida de Cristo, está marcado y dice así: Jerusalén estará bajo los pies de los gentiles hasta que se cumpla el tiempo de las naciones. Es el tiempo del juicio de vivos, el tiempo del sufrimiento de las naciones. Ahora pues, en este momento, Jerusalén ya no está bajo los pies de los gentiles, ya se ha constituido en Estado independiente, un Estado independiente que de una manera insospechada y con el apoyo de la ONU y hasta de las repúblicas soviéticas se aprobó en el año 1948 con la sorpresa total, y que en fecha recientísima, concretamente en el año 1980, ha sido declarado Jerusalén capital del Estado de Israel. Estamos entrando, como se dice en todos los mensajes, en todos los sitios, en el fin de los tiempos, que no es el fin del mundo, insisto, sino el tiempo de las naciones, la terminación del periodo de la redención. San Pablo decía que tenía que completarse lo que faltaba a la pasión de Cristo. Y para esto ya no se habla de las almas víctimas que han existido, ya no se piden almas víctimas porque es totalmente inapelable. El castigo viene, y viene pronto, y vendrá el primer aviso, y vendrá el milagro. Y yo tengo, como todos los que vamos a formar el grupo, pues estamos intentando formarlo obedeciendo a la Virgen y apóstoles de los últimos tiempos, que dar a conocer estas verdades, para que nadie le coja como un ladrón en la noche, para que esté, no como las vírgenes necias sin aceite, para que estén preparados, porque esa preparación le puede eludir el castigo, le puede permitir saltar al reino de Dios, y en cualquier caso le puede salvar, le puede salvarse, que es lo que interesa. Me he quedado en el arranque de una charla que puede ser de interés, sin posibilidad de continuar otro día aquí en nuestro sitio, como veo que hay magnetofones, yo lo haré con mucho gusto, ya que he venido hasta aquí, pues para lo menos el fruto de mis estudios pueda someterse a la crítica de los que quieran. Habrá errores, pero lo hago de muy buena fe y siempre el deseo de cumplir lo que desde ahora os aconsejo que sea vuestra petición única, porque no sabemos lo que nos conviene. Qué pena que no puedo hablaros del poder de la oración, pedimos mal, no sabemos lo que nos conviene. Lo mejor, así como practicando un idioma cada vez se incorporan nuevo vocabulario y nuevas palabras, practicando la oración cada vez se piden menos cosas.
Y ahí llega un momento que ya no se pide más que el cumplimiento de la voluntad de Dios en la familia, en los hermanos, en los negocios, en lo que sea. Llega un momento que ya no se pide más que se cumpla en mí tu santa voluntad. Y llega el momento como Elías, que estaba pidiendo la lluvia que vino y que bajara el fuego de la tierra para convencer al rey y a sus secuaces y a la mujer del rey, a la Jezabel aquella, no sé cómo se llamaba. En definitiva, adoptar la postura de Elías, que ya ni una sola palabra pronunciada, con la frente en el suelo, estaba en una postura de sumisión y de entrega absoluta. Que desde hoy intentéis por todos los medios pedir, en vez de esa retaíla en la comunión de peticiones varias, una sola petición, la que interesa, la que os conviene, el cumplimiento en vosotros y en vuestras cosas de la voluntad de Dios. Nada más. Muchas gracias. No depende de mí, no sé cuál es el programa. Estoy seguro de que me han organizado un programa muy bien hecho, porque mis colaboradores los fines son excepcionales, pero son tan discretos. Yo no sé esta noche si tengo aquí o en Brasil, y no sé lo que van a preparar para mañana, no me dicen nada. De repente me mandan un coche y me llevan, y yo como una maleta voy. Realmente el correo que acierta. Entonces, a mí me encantaría, y lo que sí prometo es, todas las que pueda en estos días en que voy a estar, hay gente interesada con magnetófono, incluso uno con vídeo, dejarlas para que sean objeto de crítica y de estudio y de meditación, sin que esto signifique ni muchísimo menos que lo que yo digo a misa. Puede haber muchos errores, pero lo que no podemos es quedarnos al margen, entre leer muchos libros y empezar a estudiar, a analizar un estudio hecho a través de años de esfuerzo y sobre todo de experiencias, porque cada una de estas cosas en las que yo pueda defender, pues he tenido las pruebas que lo confirmo. Ahora, por ejemplo, he tenido una prueba tan monumental que no tengo más remedio que escribir una carta a Santa Lucía para que dé a conocer el secreto de Fátima, que ella está deseando, que la Virgen se lo pide, que no le dejan, que se habla de cosas que parece que pueden asustar y por lo visto, pues por lo visto no hay que asustar. Entonces yo he hecho lo siguiente: preparo una carta, todos los hechos que justifican el por qué llego a la conclusión, hago una conjetura sobre el secreto, que sé que no me equivoco, y perdonadme el farrón, y marco tal, y le escribo a ella diciendo: tiene usted la obligación, después de 40 años de haber estado obedeciendo, mandándole una carta del Padre Pío en la que se queja de que por haber obedecido al confesor, al director espiritual, que la primera vez obedeció, y le dijo a la Virgen: no me pidas eso. Y entonces el director espiritual, Padre Agustín, le escribió: aunque te haya dicho eso, insístele. Y cuando le insistió, según el padre, le hizo una bronca horrorosa. Desapareció muchísimo tiempo sin querer saber nada de él, y luego comenta en su carta: y cuando vinieron los personajes celestiales venían muy tristes. Con lo cual quiero decir que, como decía San Pedro, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y la obediencia al superior es cuando no se sabe qué hacer, cuando hay duda, pero cuando es una cosa tan clara y después de 40 años, yo le digo que tiene la obligación. Y como yo le suelto el secreto, le digo: por lo menos tengo una obligación. Decirme si es verdad, si es mentira, desvirtuarlo, negarlo o callarse. Y el que calla, otorga, y lo daremos por bueno. Y ahora tengo acogida. Y sabremos y podremos publicar el tercer secreto de Fátima.